el gran libertador. Texto para aprender. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Los bebés del pueblo de Israel estaban en peligro en Egipto. El faraón pidió que mataran a todos los varones recién nacidos. Solamente las niñas podían dejarlas vivir. Pero una mamá puso a su pequeño en una canasta de mimbre en el río Nilo. La hija del faraón lo encontró y lo hizo su hijo. Es decir, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Él creció en la casa del faraón como un príncipe, fue educado con la educación egipcia. Y Moisés creció y un día vio que un egipcio golpeaba a un hebreo. Se enojó demasiado y de un golpe lo mató. Pensó que nadie lo había visto. Cuando lo descubrieron, Faraón se enteró y trató de matarlo, pero Moisés huyó a un lugar llamado Madián. Y ahí había un hombre llamado Jetro que tenía 7 hijas. Él lo invitó a comer y le ofreció que se quedara a vivir con ellos. Se quedó a cuidar las ovejas de la familia y se casó con una de las hijas de Jetro, llamada Séfora. Un día en el monte Horeb vio una zarza que tenía fuego y no se quemaba. Cuando se acercó, escuchó una voz que le dijo: «Moisés, Moisés». Y Moisés contestó: «Heme aquí». Y la misma voz le dijo: «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Era Dios mismo quien le hablaba a Moisés. Y el Señor le dijo que tenía una tarea para liberar al pueblo de Israel, porque eran esclavos en Egipto, y para llevarlos a una tierra de abundancia y donde serían libres. Después de mucho replicar, Moisés aceptó el reto. Regresó a Egipto y ahí habló con los ancianos del pueblo. Se presentaría junto con su hermano Aarón ante Faraón para decirle que Dios exigía la salida de su pueblo. El Faraón se negó a obedecer. Entonces vinieron 10 plagas sobre él y el pueblo de Egipto. Entre dolor y lamento, dejó que Moisés se llevara al pueblo hebreo. Moisés los llevó pues ya iban huyendo del faraón y de los egipcios, y faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y los quería ir a detener. Pero Moisés oró a Dios y Dios, por medio de Dios, se dividió el mar en 2. Y por ahí pasó el pueblo de Israel por el mar en seco. Y estuvieron 40 años en el desierto siguiendo la ruta que Dios le había trazado. Durante todo ese tiempo guió a su pueblo, que en varias ocasiones estuvo inconforme. La Biblia dice que Moisés murió a la edad de 120 años y fue Dios mismo quien lo sepultó. No se sabe dónde esté enterrado el cuerpo de Moisés porque Dios mismo lo sepultó. Así como Dios tuvo una misión o propósito para la vida de Moisés, también lo tiene para ti. ¿Quieres que Dios cumpla su propósito en ti? Vamos a hacer una oración a Dios y a decirle al Señor: Dios mío, cumple tu propósito en mí, tus planes, lo que tú quieras para mi vida, cúmplelo en mí, Señor. Así como Moisés, así yo quiero cumplir tu propósito. Ayúdame, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias primeramente porque nos has cuidado, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mí. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, esta clase. Y, Señor, como Moisés, tú lo usaste, tú tenías un propósito para él. Yo quiero que tú cumplas tu plan, tu propósito en mi vida, Señor. Lo que tú quieras que yo haga, yo quiero hacerlo. No quiero ser una persona desobediente. Quiero ser usado para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes un plan perfecto para mí. Ayúdame a obedecerte, a cumplir este propósito que tienes para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, niños, y feliciten mucho a sus mamás, que hoy es Día de las Madres. Denle un abrazo muy fuerte, consiéntanlas mucho, sus mamás merecen que ustedes las quieran bastante y las consientan mucho. Dios les bendiga, un abrazo muy fuerte, nos vemos hasta la próxima clase.